Ok, vamos a leer Hechos. Hoy voy a tratar de cubrir los versículos del 15 al 22. Obediencia a Dios antes que a los hombres. Ya solo con el título hay tanto de qué hablar, hermanos, en muchos aspectos de la vida, básicamente en todos los aspectos de la vida. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Hechos capítulo 4, versículos 15 al 22, aunque yo quiero leer desde el 13 porque de ahí veníamos para agarrar contexto, ¿no? Así que leamos por favor ahí desde el 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Esto lo vimos la semana pasada. Y sigue diciendo el versículo. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias porque tú nos das el privilegio y la bendición de escudriñar tu palabra. En esta mañana, Señor Jesús, que podamos reflexionar en lo que tu palabra quiere enseñarnos hoy y que podamos tener un corazón abierto, Señor, como buena tierra para que tu palabra se siembre y traiga mucho fruto. Amén. Amén. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hablamos de la historia de nuestra redención, hermanos, tenemos que entender que ha sido también una historia de obediencia a Dios y no a los hombres. De hecho, el venir a Cristo es un acto de obediencia al Señor y no un acto de desobediencia. Al contrario, es un acto de desobediencia a los hombres y un acto de obediencia a Dios, el rendirnos a Él. Nuestra redención es precisamente eso. Pero antes que nuestra obediencia fue precisamente Cristo Jesús, hermanos, el modelo de obediencia para cada uno de nosotros. Pues Él mismo, Cristo Jesús, fue obediente. Y como bien lo enseña Filipenses capítulo 2, Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículos 8, y dice lo siguiente: y estando Cristo Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así que, hermanos, Cristo Jesús fue el primer modelo de obediencia, por lo cual nosotros hemos también obedecido al Señor, como también lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18, el cual enseña y dice: pero gracias a Dios que aunque erais antes esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Hemos sido obedientes. Entonces, la historia de nuestra redención tiene que ver con eso: obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén.
Voy a entrar al contexto de este pasaje rápidamente y lo voy a ir hablando rápido para que entendamos, porque hemos venido hablando de esta escena ya desde hace mucho tiempo y precisamente en el pasaje 3, capítulo 3 y 4 de Hechos, hemos venido ya hablando de la historia del cojo que fue sanado. ¿Se recuerdan? Estuvimos ahí viendo la sanación en la entrada del templo, luego el interrogatorio del pueblo en el pórtico de Salomón. Ahora los interrogan en el Sanedrín, aquellos 70 hombres que son básicamente los líderes políticos y religiosos están siendo interrogados, y Pedro no se ha callado a la hora de decirles que por qué causa había sido sanado ese hombre, y los había acusado que el Cristo Jesús, el cual había sanado a este hombre, era el que ellos habían crucificado. En eso estamos, hermanos. Y ahora que los están interrogando, ya no están solo Pedro y Juan, sino que está el testigo ahí también con ellos. Está de pie. Aquel hombre que había estado por 40 años ahí en el templo, ahora está de pie. Por eso es que el pasaje dice que no podían acusarlos, porque estaba de pie ahí. Era notorio a todos. Y rápidamente vimos 3 puntos. Hablé de que las pruebas y las persecuciones que tenemos, que enfrentamos a causa de Cristo, no son despreciables para Él. Están en su total providencia y soberanía. Amén. Así lo que nos pasa, hermanos, están en la providencia y soberanía de Dios. Y ojalá que cada vez que nos pase algo tengamos la oportunidad de testificar, así como lo estaba haciendo Pedro y Juan. Entonces debemos de vivir nuestra vida de tal manera sometidos al Espíritu, para que si alguna vez se nos presenta esta oportunidad, lo hagamos con valentía. Pero ¿qué debemos de decir? Algunos de nosotros en algún momento de la vida, ¿y qué hago? ¿Qué le digo? ¿No? Algunos de ustedes probablemente, hermanos, tengan temor en decir, ¿qué le voy a decir a mi jefe? ¿O qué le voy a decir a mi familiar si me pregunta de esto? No se preocupe, hermanos, si estamos sometidos bajo el Espíritu de Dios, Él nos guiará y nos va a decir, vamos a saber qué decir en ese preciso momento. Así que tengamos entonces la oportunidad de compartir el Evangelio, y este es un punto importante, que cuando lo hagamos, hermanos, no diluyamos el Evangelio, ¿sí? No adulteremos el mensaje de la palabra, seamos consistentes, seamos valientes a la hora de hablar, porque así Pedro lo hizo también. ¿Se recuerdan? Pedro ante el Sanedrín era difícil decir estas palabras. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, citando el Salmo 118. Y Pedro acusa y les dice a los líderes judíos, ese es el que ustedes crucificaron. Había mucho peligro a la hora de decirles eso, ¿no? Pero no tuvieron temor. Y siguen diciendo y siguen siendo incisivos en el mensaje, porque Pedro termina diciéndoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, hermanos, entendiendo eso en el contexto, el ánimo es que prediquemos el Evangelio y no diluyamos el mensaje. Digamos lo que tengamos que decir, lo que la Escritura dice, obviamente sin ofender a la persona que nos está escuchando, pero sí con la verdad de la palabra, sin tratar de disfrazar el mensaje. Le voy a decir esto para que tal vez no se enoje, tal vez le voy a agarrar aquí con chanfle, le voy a dar un gancho al hígado para que después ya le meto el derechazo para que caiga en knockout y que caiga a los pies de Cristo. No, hermanos, seamos directos a la hora de hablar del mensaje de la palabra. Muy bien, vamos entonces a entrar al significado de este pasaje que vamos a tratar de entender. El versículo 15. Entonces, oyéndolos, dice, les ordenaron que salieran del concilio mientras ellos conferenciaban entre sí. ¿Quiénes eran ellos? Eran aquellos 70 líderes de gobierno quienes estaban acusando, ¿no? Les estaban interrogando. Y les dicen, ¿saben qué? Háganse a un lado, váyanse a aquella salita, nosotros vamos a hablar. Vamos a ver qué vamos a tener que ver qué hacemos con ustedes. Y entonces conferenciaban entre sí, dice el versículo 15,
Y el 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moraban en Jerusalén. Y vean la última palabra, y no lo podemos negar. Ellos mismos están admitiendo que había ocurrido un milagro. No había forma de negarlo, hermanos. Entonces vamos a tratar de enseñar 3 puntos principales en este pasaje que acabamos de leer. Número 1, vamos a ver que ellos eran insensibles y querían apagar la luz del Evangelio. No lo podían negar, era notorio. Pero vamos a ver qué significa todo esto, que eran insensibles y querían apagar la luz del Evangelio. Y no sé si puse aquí entre paréntesis, porque eran malos. Versículo 17 sigue diciendo, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Se negaron ellos mismos a considerar la postura que tenemos, a reconsiderarla. No lo podían negar, eso sí. Pero ¿qué estaban haciendo, hermanos? No estaban considerando el hecho sino que seguían empecinados en su maldad, queriendo que no se hablase de ese hombre por el cual el cojo que estaba ahí, ahora en pie delante de ellos, había sido sanado. En cambio, lo que hicieron fue ordenar a Pedro y a Juan para que dejaran de hablar de Jesús. Vamos a ver por qué este era el modus operandi de este grupo. Así habían actuado siempre. De hecho, habían matado a Jesús, al autor de la vida, al cual Pedro les acaba de acusar. Ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, este es el modo operandi de estos hombres. Y vamos a ver por qué. Cuando Lázaro, ¿se recuerda usted de Lázaro que salió de la tumba? ¿Sí? Cuando Lázaro resucitó de entre los muertos, quisieron matar a Lázaro para deshacerse de la evidencia de que estaba vivo. Dice Juan capítulo 12, versículos 9 al 11, el complot contra Lázaro, dice el título ahí. Dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, era por Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Ya vieron? ¿Eran malos o no? Eran malos. Querían matar a Lázaro. Resucitaste. Hay una escena en una famosa serie por ahí donde dice, ¿sabes qué? Es tan fácil. Matémoslo y como que Jesús no hizo nada. Y matemos también a los otros para que no digan, y viene otra persona y dice, ¿y si vuelve a resucitar a todos? Cuando el hombre de la mano seca también fue sanado, hermanos, también habían conspirado en contra de Jesús. En Mateo 12, 9 al 14, ese no está, pero para que tengan la referencia, también habían conspirado en contra de Jesús. ¿Por qué hicieron esto estos hombres? Hermanos, debemos entender el orgullo del hombre pecador, los celos del hombre pecador, el amor por su propio poder influyeron en estos hombres. Esto no va a ser extraño para nosotros. ¿Cuántos hombres amadores de sí mismos hay? Celosos, orgullosos. ¿Y por qué quise hablar acerca de que querían apagar la luz del Evangelio? Cuando era niño, o algunos probablemente tienen este mismo problema que yo tenía hoy, a causa de mis quehaceres me he tenido que acostumbrar. Cuando era niño compartía habitación con mis hermanos. Yo tenía 2 hermanos varones y una hermana hembra, somos 4. Pero los 3 varones nos metieron a todos a un cuarto, ahí se quedan todos juntos, ¿no? 2 camas, los 2 chiquitos en una cama y el grande en la otra, el pasillo en medio, ¿se recuerdan? Se ríen porque seguramente algunos de ustedes fueron así. Entonces, pero yo no sé cómo les pasó, cómo les fue a ustedes en su adolescencia. A mí en mi adolescencia me fue mal, re mal ustedes. Una etapa
tan bonita, pero muy complicada para mí. Porque esa es la edad donde uno no sabe ni dónde está, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Uno está creciendo, es feo, feucho, le dicen a uno de apodo regularmente. Yo tuve 30, 40 apodos en mi adolescencia. Tenía manchas, andaba sin dientes, flaco, o sea, la muerte andando. Yo quería a una chica y salían huyendo. Y como dijo el hermano Juanes, ¿no? Feo pero antojado, ahí andaba yo. Pero en mi adolescencia, hermanos, yo tuve un problema. En mi espíritu era tan molesto, tan enojado, tan gruñón. Mi mamá cuando me volteaba a ver, pero qué bilis la tuya, me decía. Porque solito yo, de verdad, hermanos, yo decía eso, de verdad, cuando ya crecí y el Espíritu Santo hizo algo en mí, de verdad, pobrecito yo, cómo sufría por mi enojo. ¿Saben por qué? Porque yo me iba a acostar, yo no sé cuántos de ustedes son así. A mí me encantaba la oscuridad. Era Drácula, oscuro, oscuro. ¿Sí? Y de repente entraba uno de mis hermanos y encendía la luz. ¿A cuánto les ha pasado que les encanta la oscuridad? Pero cuando les encienden la luz aquí enfrente... ¿Sí? Entonces me molestaba tanto, metía la cabeza entre la chamarra, vos hombre, apaga la luz, y salía tan molesto, me enojaba a tal punto que lloraba del enojo. Me molesta que sean así. Apagala y ya se armaba el problema, ¿no? Básicamente esto es lo que está pasando acá. Estos judíos están molestos con Cristo. Están molestos con lo que Él hizo y ahora están molestos con los apóstoles. Quieren hacer algo. Vean que ese es el modo en el cual están operando. No les gusta la luz de la verdad, no les gusta la luz del Evangelio. Yo no sé, hermanos, y piense cuánta gente usted conoce que se molesta a la hora de que usted le hable de Jesús. Cuánta gente en las redes sociales está en contra de Jesús, se molestan en contra de Jesús. Y puse acá entre paréntesis y les dije, porque eran malos. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ven entonces, hermanos, la maldad de este grupo de personas que querían hacerle daño a Pedro y a Juan. Estaban en contra de la verdad. Estos hombres no quieren que se anuncie el Evangelio. Entonces este ejemplo, hermanos, no nos parece muy raro el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy sigue habiendo gente mala, con tanta maldad en su corazón que no quieren que se anuncie la luz del Evangelio. Se molestan a la hora de que hablemos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos cansados ya de verdad? O sea, yo en un momento estoy trabajando y me pongo a ver algunas noticias en las redes sociales y después como uno se queda picado con alguna noticia, empieza a ver y yo termino cansado y molesto y digo, pero ¿por qué me puse a ver esto? Digo yo, porque me cansa ver por qué el mundo se opone a Dios. Usted mira noticias de acá, la otra noticia en el otro gobierno, la gente, ¿por qué no quieren seguir a Dios? Se oponen a Dios, se oponen contra el ungido de Dios. Y ya es claro que nosotros lo hemos entendido. El Salmo 2 precisamente es el salmo que anuncia esto. Y dice el Salmo capítulo 2, el reino del ungido de Jehová es el título. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo no quiere a Cristo. Los gobiernos, muchos gobiernos hoy no quieren a Cristo, hermanos, se oponen a Cristo. Entonces gobiernos, organizaciones nacionales, internacionales, supranacionales. ¿Cuántos lobbies vemos hoy? Y precisamente este mes, ¿no? Usted ya sabe a qué me refiero. La fuerza de los medios de comunicación, artistas. Vean la maquinaria que utiliza la gente que está en contra de Cristo.
artistas, políticos, hombres famosos, por medio de todos los medios, las redes sociales, TikTok. No nos vamos a sorprender, hermanos, que algo suceda en este próximo mundial. ¿Sí? Porque es precisamente este mes. Usted ya sabe a qué me refiero. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia es clara cuando Pablo explica en Romanos capítulo 1 que los hombres malos detienen con injusticia la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y lo quiero leer completo para que usted se dé cuenta en Romanos capítulo 1, la excelente descripción de Pablo al hombre malvado, por el cual es culpable. Y el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 en adelante, van a hablar de precisamente eso, de la culpabilidad del hombre porque son malos. Y dice entonces el versículo 18, porque la ira de Dios, vea, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, vean hermanos, que no tienen excusa. El hombre es inexcusable ante Dios. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, versículo 24, Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Desde este punto, hermanos, la claridad de lo que hoy se vive, no importa, sean libres, que cada quien se exprese sexualmente como quiere, es pecado, hermanos. Aquí la condena a las concupiscencias, a la inmundicia del hombre, hablando del lesbianismo, hablando de la homosexualidad, precisamente en este mes, es pecado, hermanos, delante de Dios. Amén. Versículo 28 sigue diciendo, y como ellos, los hombres malos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Empieza a hacer la lista, hermanos. Empieza a hacer la lista. Estando atestados, ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El mensaje es claro, hermanos. Usted va a ver todos los días hombres y mujeres así. Simplemente volteemos a ver a nuestro gobierno, ¿no? Gente mala, gente amadora de sí mismo, mentirosos,
Por eso yo en el tema del gobierno siempre he dicho, mire, es que necesitamos al mejor capacitado. Y claro que tiene que tener capacidad, no estoy dudando. Pero no solo por el currículum, hermanos, debemos de buscar a alguien. No solo porque tiene las mejores credenciales. Lo primero que tenemos que ver es qué tiene adentro en su corazón. Porque hay gente con unos currículums que ni aunque juntemos todos los de nosotros, llegamos a probablemente uno de ellos. Pero mentirosos, pero deshonestos, pero desleales, pero infieles. Y ustedes saben bien, hermanos, esto no es, no tenemos que tapar el sol con un dedo. Mucha gente de la política, en su ejercicio, ¿qué hacen? Ser desleales, ser infieles. Ahí andan un montón de personajes metidos en fiestas, pagando prostitutas, droga. Eso se sabe y se conoce, hermanos. Esto no es de extrañar lo que sucede. Pero es el tal personaje político. Es malo. Entonces, en los versículos 17 y 18 de Hechos que estamos estudiando y analizando, la solución de estos políticos es clara. Y le dicen a Pedro y le advierten a Pedro y a Juan que no hablen en el nombre de Jesús. Estos sermones ya han ganado muchos seguidores. Los 2 sermones de Pedro ya han ganado casi 8,000, 10,000 personas. Aproximadamente, para este entonces, probablemente el 20% de esa región ya se había convertido a Cristo. Ya mucho. Dejemos que este hombre deje de hablar de Jesús. Entonces, probablemente estos señores no quieren oír un tercer sermón de Pedro. Punto número 2. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí se pone complicado este mensaje, hermanos. Pedro hace aquí una declaración asombrosa al afirmar públicamente que obedecerá a Dios pase lo que pase. No es que despreciara a los líderes de su nación. Dios, hermanos, nos manda a respetar y a someternos a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes, pero hay que entenderlo y analizarlo en su contexto. De hecho, más adelante en el capítulo 13, precisamente de Romanos, Pablo va a hablar acerca de esto. En cuanto a someternos a las autoridades superiores, porque las autoridades superiores son puestas por Dios, claro, pero hay mucho que hablar acerca de esto y seguro hoy no es el tiempo ni el día para hablar de esto y no lo podremos abordar. Primero Dios lo abordaremos, pero hay algo claro. Toda aquella forma, vean esto, hermanos, toda aquella forma de autoridad que no concuerde con la forma o el estándar de Dios es ilegítimo. Y será nuestra responsabilidad desobedecerlo. Ahora, vean, hermanos, esto pareciera un mensaje a la desobediencia civil. En algún punto sí. Hay que entender lo que significa el gobierno civil desde la perspectiva bíblica para reconocer y someternos a esa autoridad. Pero cuando esta forma o autoridad o este estándar no concuerde con el estándar que Dios estableció, hermanos, esa ley, ese gobierno es ilegítimo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad desobedecerlo. Pedro acá reconoció acertadamente que Dios tenía una autoridad superior a la de estos líderes religiosos y políticos. Si las autoridades humanas impiden obedecer a Dios, Dios tiene que ser primero. Existe una jerarquía de autoridad establecida por Dios, hermanos. En cada nivel o en cada esfera de gobierno hay una jerarquía que Dios ya estableció. Y cuando hablamos de esferas, muchos de nosotros nos conocen ya lo que hacemos en credo. Cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del gobierno, ¿sí? Hemos entendido que Dios estableció una autoridad ahí, una jerarquía, y debemos ser respetuosos y someternos a nuestros líderes. Sin embargo, si al someternos a nuestros líderes se infringe una orden clara declarada por Dios, debemos detenernos
y desobedecer esa autoridad. ¿Por qué? Porque infringe una orden clara por Dios. Aquí es donde debemos de entenderlo, hermanos. Yo por muchos años, ustedes me conocen, estuve trabajando con adolescentes, niños y jóvenes en un centro de educación por 20 años, más de 20 años, ¿no? Y en algún momento a mí se me hacía complicado decirle, ¿cómo le enseño a un adolescente que debe de obedecer a su papá? Porque la Biblia dice que debe de obedecer a su papá. ¿Sí o no? El problema es que hay un montón de papás que son dignos de ser desobedecidos. Entonces tenía que abordarlos uno por uno, decirle, mira, en este caso la Biblia es clara. Hijos, obedeced en el Señor. Si tu papá está en el Señor, obedécelo. Si no está en el Señor, desobedécelo. Eso es muy peligroso decírselo a un adolescente, ¿no? Muy peligroso. Tenía que tratarlo con pinzas. ¿En dónde no debe de obedecer a su papá? Si tu papá te manda a matar. Y sabemos que hay papás que mandan a matar a sus hijos. Y si tus papás te mandan a emborracharte, a tener mujeres libremente, a tener sexo sin responsabilidad. Porque ese es el modelo de muchos padres. Si tu papá te enseña a ser infiel. Todo eso. Entonces, hermanos, si una orden del papá infringe una orden declarada por Dios, entonces es digno de desobedecerla. Dios es la máxima autoridad. No dudemos de eso, hermanos. Por eso vamos a ser incisivos en esta congregación, hermanos, y en este tema. Somos ciudadanos del reino antes de ser ciudadanos civiles en esta nación. Vamos a dar cuenta primero al reino de Dios antes de dar cuentas al reino de esta nación, hermanos. Vamos a dar cuentas ante la bandera de Dios y no a la bandera de esta nación. Vamos a ser fieles a Cristo, aunque esta nación se oponga a Cristo. Somos ciudadanos del reino. Dios no nos manda a ser fieles a las leyes civiles puestas por hombres. Dios nos manda a ser fieles a sus leyes. Un padre tiene mayor autoridad que un maestro, hermano. Chicos, adolescentes, aprovechando, aquí estoy tirando machetes. Hijos, un padre tiene mayor autoridad que un maestro. Si un maestro da una instrucción contradictoria a la de un padre en el Señor, el niño debe de desobedecer al maestro y obedecer a su padre, incluyendo padre y madre. Es claro. Hoy, hermanos, el Ministerio de Educación está lleno de maestros que no son dignos de estar en una cátedra. De hecho, Karen me acaba de contar que su hermana tuvo un problema. No tan serio, pero problema. ¿Cómo es posible que una maestra que le está enseñando a un niño de primero primaria a escribir, escriba abeja con B alta? Perdón, con V. Yo le dije, no, es que se confundió, no era la U o la B, era la O o la A. Abeja o oveja. Ya no se sabe, pero la maestra le puso planas al niño. Planas que tenían que ver con oveja. ¿Sí, verdad? Perdón, con abeja. Con abeja. Y la maestra se los pone con V. Y tenía que hacer no sé cuántas planas el muchachito, ¿eh? Para que aprendiera esto. Ahora, este es un dato, esto es un ejemplo infantil, ¿no? Pero ¿cuántos maestros son desacreditados hoy realmente? Deberían estar desacreditados. ¿Sí? Yo tuve catedráticos en la Universidad de San Carlos. Y le puedo decir aquí, y nos podemos pelear, hermanos, si quieren. Nos podemos pelear. ¿Cuántos de ellos de verdad me dio mucha lástima decir, ¿cómo es posible que yo vengo a la universidad a recibir clases con un catedrático así? No era un niño, hermano, ya estaba grande. Entonces,
El versículo 19, Pedro y Juan replican lo siguiente, cuestionando la autoridad del concilio. Y cuando hablamos del concilio, repito, era la autoridad de gobierno, la autoridad eclesiástica frente a la de Dios. Expresaban su firme decisión diciendo que no pueden evitar hablar de lo que han presenciado. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y se me fue el tiempo, hermanos. Todavía me faltan como la mitad del sermón. Recordemos al gran John Knox, de quien se decía que temía tanto a Dios que jamás temía a ningún hombre. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Qué testimonio, ¿no? ¿A quién debemos temer? ¿Qué palabras tienen más peso? Nuestra obediencia y estilo de vida reflejan a quien consideramos supremo. Se cuenta una historia de un soldado que durante un desfile se encontraba en posición de firmes. Mientras se formaba y mientras estaba ahí en la posición de firmes, saludó con la mano a uno de los espectadores. Si alguien sabe lo que significa algo de esto sobre desfiles, sabe que eso no se debe hacer, ¿no? Se espera que el soldado permanezca en posición de firmes, marchando según lo requerido. El instructor se acercó al joven y lo reprendió severamente. Soldado, no vuelva a hacer eso. Sin embargo, cuando su compañía desfiló frente a la tribuna de honor, el joven volvió a saludar. Al regresar al cuartel, el instructor militar le gritó al soldado muy enojado: te dije que no saludaras, ¿no me tienes miedo? Sí, señor, respondió el soldado, pero usted no conoce a mi madre, la que está sentada ahí. Evidentemente había alguien en las gradas a quien él temía más que a su instructor. Nuestras decisiones vitales dependen de a quién tememos más. La pregunta clave es, ¿priorizamos la palabra de Dios o la palabra de los hombres? ¿A quién nos interesa más complacer, a Dios o a los hombres? En esencia, la vida se reduce a estas preguntas. ¿Quieres temer a Dios o a los hombres? Entonces, ¿cuántos ejemplos tenemos en la Escritura, hermanos, y en la historia eclesiástica de hombres que prefirieron obedecer a Dios antes que someterse a los estándares establecidos por el mundo? Hemos probablemente oído del famoso Juan Crisóstomo, ¿no? Fue obispo y predicador cristiano de los siglos IV y V en Siria, en Constantinopla. Gracias a sus dinámicos sermones se ganó el apodo del predicador de la lengua de oro. En una ocasión afirmó: no debemos temer insultar a los hombres, pues al respetarlos ofendemos a Dios. Para él ofender a Dios era un crimen mucho más grave. Como arzobispo de Constantinopla, adoptó posturas firmes que le acarrearon problemas con el emperador romano Arcadio en ese momento. Sin embargo, a pesar de las amenazas, las consecuencias se mantuvo firme en su misión. Incluso fue desterrado a lugares remotos y continuó ahí difundiendo la palabra de Dios. Se recuerdan ustedes muy bien del ejemplo de Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Se opusieron, permanecieron firmes, independientemente de lo que decían los hombres. Juan el Bautista, el mismo Elías, por supuesto, el ejemplo reformado, uno de los íconos más grandes de la Reforma protestante, Martín Lutero, ¿no? Que voy a mencionar. Y termino este tercer punto. Debemos hablar de lo que hemos visto y oído, dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro dice: no podemos, ni vamos a quedarnos callados, vamos a alzar la voz. Qué maravilloso fuera si todos los creyentes en todo el mundo tuvieran esta misma valentía y esta misma actitud. No guardaremos silencio. La declaración de Lutero en la Dieta de Worms en 1521 es clara. En su defensa se negó a retractarse de sus enseñanzas reformadas ante las autoridades que exigían que se retractara.
Y Martín Lutero declara esta famosa frase: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia, la cual está cautiva por la palabra de Dios, no es justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Ejemplos de Elías en frente a Acab, ¿sí? Fue y le dijo en la cara: es por tu culpa que esto está así, por adorar a dioses falsos. Juan el Bautista no le tembló la mano para decirle a Herodes lo que tenía que hacer, ni a los líderes. Generación malvada y perversa, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No se detuvo a decirles. Versículo 21 y 22, para terminar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro tenía más de 40 años. Aunque la Biblia no detalla la naturaleza completa de estas amenazas, a medida que avanzamos en las escrituras o en el relato histórico de Hechos, y por supuesto en la historia de la iglesia, esas amenazas fueron avanzando y escalando, no solo amenazas, posterior a azotes, encarcelamientos, torturas, y por supuesto llegó hasta la muerte de aquellos seguidores de Cristo. Estos hombres permanecieron firmes. Ni las amenazas, ni los azotes, ni siquiera la muerte inminente pudieron apartarlos de la misión que Dios les había dado. Su compromiso al Evangelio de Jesucristo era inquebrantable. Sus experiencias y testimonios con el Señor eran convincentes y les fortalecían ante cualquier adversidad. ¿Es nuestra vida, hermanos, lo suficientemente sólida y fuerte? ¿Esto es nuestra fe suficiente o es firme? Y no solo un domingo por la tarde, sino que también los lunes por la mañana cuando regresamos al entorno laboral, hermanos. ¿Es nuestra fe firme? ¿Se mantiene firme, inquebrantable nuestra fe ante la universidad, plagada de drogas, plagada de escuelas donde se burlan del nombre de Dios? ¿Es firme nuestra fe? Espero sinceramente que nuestras convicciones, hermanos, superen las convicciones mundanas. ¿Saben por qué? Porque las convicciones de ellas son fuertes también. Usted le pregunta a uno y dice: son firmes. Espero que nuestras convicciones sean mucho más firmes que las de ellos. Dios busca hombres dispuestos a afirmar lo que hemos presenciado y escuchado, nos impulsa a vivir para Él y hablar de Él. Para concluir, antes de las dos conclusiones breves, Proverbios 23:23. Hermanos, no diluyamos la verdad, no comprometamos la verdad. El proverbista dice: compra la verdad y no la vendas. No está comprometida. Conclusiones y aplicaciones. Número 1, la autoridad y los mandatos de Dios siempre triunfan sobre las normas y estipulaciones humanas. Romanos 13, 1 Pedro 2 nos aconsejan que como cristianos debemos someternos a las autoridades gubernamentales y como ciudadanos debemos ser respetuosos. Pero solo podemos desobedecer la ley cuando ésta entra en conflicto con la palabra inmutable de Dios. Si en un estado es ilegal adorar a Dios, nosotros vamos a seguir adorándolo y alabándolo. Porque este decreto contradice la palabra de Dios. Su palabra es para siempre y va a prevalecer sobre cualquier autoridad terrenal. Porque somos ciudadanos del reino. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y la última conclusión: debemos entender lo valioso e importante que es el anuncio del Evangelio. Precisamente, hermanos, viernes 26. Viernes 26, nuestro viernes de evangelismo. Hablemos, invitemos, ánimo.
Aunque nos digan que no. Ay, otra vez vos, ya te dije que no. Seamos insistentes. Lo que sabemos que es verdad, hermanos, es demasiado valioso e importante como para guardárnoslo. Por eso es que el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, es un mensaje que hemos considerado para los viernes evangelísticos, ¿no? Porque hoy para algunos círculos cristianos es poco importante hablar de este tipo de mensaje. Pero este mensaje define la importancia y la urgencia que todo ser humano tiene de arrepentirse ante la ira de un Dios santo. Dios es santo y no comparte con la mínima pizca de pecado. Y el hombre debe de saber que es inminente la ira de Dios. Ayer Willy decía en la actividad que teníamos de matrimonio, hay 2 días que tenemos asegurados. El día de mañana no sabemos. Tenemos el hoy y el día del juicio final. Pero el día de mañana no. Por eso es inminente que le hablemos a alguien que se salve de la ira de Dios. Mi esperanza, hermanos, es que nosotros en nuestros corazones sepamos a quién debemos temer y que en medio de un mundo en decadencia nuestro mensaje brille con más fuerza y más claridad que nunca.